Hola, buenos días. Muchas gracias por su compañía. Soy Miguel Celis, ingeniero preventa internacional de Comp. En el día de hoy vamos a hablar acerca del mundo de agronegocio y de la agricultura de precisión, la agricultura 4.0, en esta tercera entrega de nuestra serie de webinars acerca del ecosistema y el universo de negocios del IoT. Me acompaña Igor Bortolini, gerente preventa internacional de Comp, que nos va a dar siempre su visión comercial acerca de este tema tan interesante como es el de agronegocio. Y recordándole a todos ustedes que se pueden suscribir en nuestro canal internacional de YouTube, pueden activar las notificaciones, de esa forma siempre van a estar siendo alertados cuando pongamos nuevos contenidos en la plataforma. Ok, vamos al contenido. Nuevamente, muchas gracias. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en otra de nuestras entregas de esta serie de webinars acerca del mundo IoT. Hoy vamos a hablar acerca del IoT en el mundo de agronegocio. Me acompaña Igor Bortolini, gerente comercial internacional. Igor, buenos días, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy buenos días, muchas gracias por la invitación una vez más. Es un gusto estar aquí presentando la tecnología para ayudar a un sector tan importante para todos en el mundo, el agronegocio. Muy bien, siempre me gusta empezar con una frase que nos invite a la reflexión. Y fíjate que para el 2050 se calcula que la población humana podría llegar en torno a 9.700 millones de personas en el planeta. Entonces se ve claramente cómo es importante la seguridad alimentaria, ¿no? Y es verdad, Miguel, y toda la base de nuestra alimentación está en la agricultura, entonces crear la productividad en áreas disponibles de manera sustentable es la orden, sí, es mucha gente y debemos aumentar esta productividad. Ok, entonces la tecnología en el mundo la agricultura ha venido creciendo, pues el número de recursos tecnológicos que están utilizando las pequeñas, medianas y grandes empresas de la industria de la agricultura están utilizando, por ejemplo, mucho en los últimos años, gracias al acceso que se ha presentado, al abaratamiento de los costos, pues toda esta tecnología de los drones, ¿no? Entonces se usan los drones de una manera muy eficiente, práctica y hasta económica de poder vigilar las plantaciones, mirar cuál es el estado de pronto a nivel de salud de los cultivos, de una manera bien panorámica, ¿cierto? Desde las alturas. Entonces se ha empezado a utilizar ese tipo de tecnología, pero no es la única, ¿no? O sea, el mundo de IoT también presenta entonces una nueva herramientas tecnológicas y es precisamente de eso que vamos a hablar el día de hoy. Bien, y es ahí donde está, ¿no? Cómo yo puedo con sensores, cómo yo puedo agregar más lecturas y tener más información de lo que está pasando en mi cultivo. Y cómo yo puedo, cómo esa información puede darme herramientas entonces para tomar decisiones en ese campo. Exactamente, y con esto ahorramos costos, proveemos informaciones más ricas, con la colecta y análisis de los datos en tiempo real. Entonces, los ingenieros y los expertos agrónomos no necesitan quedar mucho tiempo en el campo, pueden hacer las cosas más remotas, ¿sí? Esto es muy interesante. Perfecto, pero ¿qué es la agricultura 4.0? Ahorita tenemos esas nuevas terminologías en estas verticales de IoT, ¿cierto? Decir, bueno, salud 4.0, industria 4.0, agricultura 4.0, y tiene precisamente que ver con el mundo de IoT. Todos los recursos, las herramientas, las ventajas que te entrega toda esta nueva tecnología que ha venido desarrollándose en las últimas 2 décadas del Internet de las Cosas. Entonces, esta agricultura 4.0 básicamente está relacionado con los conceptos propios de la agricultura de precisión, ¿cierto? Y también de la agricultura inteligente. Entonces,
Hablando un poco más de esos conceptos, es importante rescatar que es mucho más que mediciones, es mucho más que apenas tener los datos, es poder hacer uso de esos datos y de esas informaciones que se generan para la toma de decisiones y la toma de decisiones en el momento preciso, o sea, en tiempo real, en el momento en el que tienen que ser tomadas para evitar precisamente los sobrecostos o incluso pérdidas considerables de los cultivos, ¿no? Medición remota de la calidad y condiciones del suelo. Eso es uno de los focos principales. En el 80% de los casos de la agroindustria y de la agricultura de precisión, vamos a encontrar que el foco del IoT es la medición de la calidad y de las condiciones del suelo, ¿cierto? Y todo esto buscando ¿qué? Buscando la automatización de los procesos y funciones de tu hacienda o de tu proceso de producción agrícola. También la analítica predictiva, entonces también se incorpora, por ejemplo, mantenimiento de maquinaria, de sistemas de riego, por ejemplo, y la reducción de costos en todos los procesos. Y esto es bien interesante, la reducción de costos, ¿cierto? Es algo que hemos venido hablando también en las otras verticales que hemos conversado. Hablamos en una webinar anterior, hablamos de la salud, ¿cierto? El mercado de la salud y cómo también el mundo IoT agregaba valor, agregaba muchas más informaciones, pero también reducía costos en la operación. Entonces, en el caso de la agricultura de precisión, es exactamente igual. Nosotros también tenemos una reducción importante de costos en el momento en el que empezamos a incorporar esas tecnologías en los procesos de agricultura. Bien, también reducción de riesgos de producción es algo también muy importante para los agricultores, que la agricultura es también tiene que ver mucho con los riesgos, ¿no? Hay muchos riesgos cuando alguien decide tener un cultivo de algún producto, cualquiera que sea, ¿no? Piña, papa, cebolla, siempre vas a tener un riesgo que puede ser relacionado con el tema climático, puede ser en algunos casos va a tener que ver también con el acceso a los recursos que necesitas para poder sembrar lo que estás sembrando, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a energía eléctrica de calidad. Entonces hay lugares muy remotos en donde esto se complica y el mundo IoT puede, o sea, la integración de tecnología IoT puede apoyar mucho en esta parte de reducción de riesgos, ¿cierto? Medición remota que permite también automatización de procesos y control de plagas y niveles de pesticidas de forma automática. Entonces, ahorita estamos también en un mundo importante del orgánico. Tú puedes ser industrial, pero sin embargo también puedes tener el cumplimiento de las normas de cuáles son los niveles de pesticidas y la reducción de agrotóxicos es una responsabilidad de la industria de la agricultura, ¿cierto? Está bien sabido que hay algunos de estos insumos que se utilizan en la agricultura pueden llegar a ser nocivos para la salud en exceso. Entonces, hacer este control es algo que es responsabilidad de la industria y que el IoT puede también ayudar mucho, ¿no? Yo puedo poner un sensor que me diga si los niveles de pesticidas están dentro de los niveles permitidos por la ley, por las normas, y también si está dentro de los niveles necesarios para poder hacer control de las plagas que se busca controlar. También por un tema de economía, ¿no? Al agricultor no le interesa poner más insumos de lo que realmente necesita para poder garantizar la calidad de su producto. Muy bien, Igor. Entonces, y finalmente lo que el productor está buscando es tomar decisiones asertivas
y es el uso de la información como esa herramienta principal para tomar esas decisiones. Entonces, por ejemplo, un productor informado obviamente va a tener más elementos para tomar decisiones correctas. Entonces, por ejemplo, si hay lluvia, él puede desactivar la irrigación, o sea, que con un sistema de meteorología, con una sonda o con una estación de clima, ¿cierto? Que es algo también muy usado en el tema de la agricultura, podríamos saber, bueno, tener una predicción de cuál es el estado del clima en ese momento y qué es lo que se viene. Si viene lluvia o si viene las próximas horas van a estar secas. Son cosas que nos ayuda el sistema de meteorología. También, por ejemplo, si conoce la estabilidad del suelo, sabrá lo que puede plantar. Entendiendo cómo funciona la tecnología, él puede invertir en tecnología para después reducir precisamente los costos asociados a su producción. El uso eficiente de recursos como las personas, como sus colaboradores, pero también recursos vitales como el agua, como la energía eléctrica e incluso también insumos, ¿no? Todo lo que son pesticidas y todo lo que son fertilizantes, eso puede también controlarlo de una manera mucho más eficiente. También puede producir con una mayor estabilidad financiera, lo que habíamos hablado, una reducción de riesgos, ¿cierto? Muchos de estos agricultores, el pequeño y el mediano agricultor, normalmente hace créditos bancarios para poder empezar un cultivo, para comprar los insumos, las semillas, para contratar a las personas. Entonces, si tú tienes un poco más información, más control, tú vas a poder tener un poco más de certidumbre a nivel de tu cultivo, o sea, sabes qué es lo que está pasando y finalmente tener una producción un poco más determinística, o sea, tú puedes tener algo más estable. Y eso también asegura que esa inversión financiera que existe, esos préstamos que existen en los bancos, pues de alguna manera tú también vas a poder respaldar económicamente todos esos compromisos. Y bueno, y finalmente la idea de tener todo esto que hemos venido hablando, lo que muestra es la importancia de tener tu negocio, o sea, el negocio de la agricultura, hiperconectado, mucho más inteligente. Entonces yo pongo muchos sensores, tengo mucha información y entonces tengo herramientas que me permiten predecir algunas condiciones, que me permiten tomar decisiones de forma asertiva. Entonces tengo un negocio mucho más inteligente, ¿cierto? Perfecto, Miguel. Y así también tener un control más grande del tiempo, del clima, de las plagas, de todos los minerales, que hacen con que la productividad sea más efectiva y que todas las acciones de prevención sean automatizadas en zonas de acceso complicado. Entonces, es decir, ahogar varios factores ahí, hablamos siempre de cosas relacionadas al dinero. También ahorramos otros factores ahí que son muy importantes, son variables importantes. Bien, hablemos un poco ahora de tecnologías, ¿no? Hablemos un poco para entender, sí, suena muy bonito, pero a nivel tecnológico, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las opciones que tenemos también en esta grande oferta del mercado de IoT? Entonces, vamos a hablar específicamente de una tecnología que a nosotros en Comp nos parece muy interesante y que de hecho está presente en nuestra familia de productos IoT, ¿cierto? Que es la tecnología LoRa. LoRa que viene de Long Range, ¿cierto? Nos está hablando de que es una tecnología, ya la sola sigla nos está explicando de que es una tecnología que tiene grandes alcances y un espacio de cobertura bastante amplio. Es una tecnología de radiofrecuencia de muy bajo consumo energético, también es muy positivo esto, y una baja tasa de transmisión, que si bien lo vemos como, si lo comparamos, ya lo habíamos visto en una tabla anterior, en uno de nuestros entregas anteriores, habíamos visto una tabla de cuáles son las tecnologías inalámbricas que te permitían tener
una mayor tasa de transmisión, pero que al igual también te daban un mayor consumo energético. Y hemos visto que LoRa tiene una relación muy interesante porque él, a pesar de que tiene muy baja transmisión, ¿cierto? El data rate que hablamos es muy bajo, pues tiene un largo alcance y en muy poca energía, o sea, muy poco consumo energético, lo cual es perfecto para este tipo de aplicaciones, como las aplicaciones de agricultura, que a veces se enfrentan pues a grandes superficies de tierra, ¿cierto? Donde están sembrados todo este cultivo o varios cultivos. Entonces nos interesa tener tecnologías que tengan grandes alcances y que usen muy poca energía. Y como lo que finalmente se manda son datos de telemetría, o sea, son básicamente unidades métricas como humedad, se manda cantidad de de alguna sustancia específica o temperatura, pues son datos muy pequeños. Entonces es ideal para este tipo de aplicaciones. Vamos a ver también en el futuro, vamos a tener un webinar también hablando del tema de Smart Cities y vamos a ver también que en ese tipo de aplicaciones también juega un papel importante la tecnología LoRa. Pero entonces es importante tener en cuenta una tecnología de radiofrecuencia, bajo consumo y baja tasa de transmisión. ¿Y quién desarrolla la tecnología LoRa? Pues la LoRa Alliance, ¿cierto? Es un grupo de desarrollo LoRa en donde hay grandes fabricantes y players de este mundo de las telecomunicaciones. Y por ejemplo ahí tenemos Cisco, ARM, Microchip. Entonces estos hacen este grande alliance y definen la tecnología, y no solamente la tecnología sino también el protocolo como tal. El protocolo, el nombre del protocolo se llama LoRaWAN y es este protocolo el que define la arquitectura LoRa, define por ejemplo sus métodos para seguridad, para hacer calidad de servicio, etcétera. ¿Ok? Entonces eso acerca de LoRa. Y bueno, ¿y para qué usamos LoRa? ¿Para qué queremos usar una tecnología como LoRa y un protocolo como LoRaWAN en este tipo de aplicaciones? Tienes soluciones que tienen características como baja cantidad de datos, no necesitan mucha información. No es interesante utilizar una tecnología como LoRa si yo quiero hacer un streaming de un filme por Netflix, ¿no? O sea, no tiene sentido utilizar este tipo de tecnología inalámbrica porque la tasa de transferencia es muy baja. Comunicación no crítica, entonces algunas veces, dependiendo del sistema, yo puedo tener elementos, endpoints y sensores que trabajen LoRa que envíen esos datos pero no necesitan confirmación. Ellos van a estar, normalmente están en stand-by y periódicamente ellos van a ponerse activos, van a enviar esa información y no necesitan necesariamente completar un ACK, o sea, como una verificación de recibido de esa información. Entonces es perfecto LoRa en ese tipo de escenario, ¿cierto? Actualizaciones intermitentes, periódicas. No necesito muchas actualizaciones a nivel de firmware, de software. Entonces puedo utilizar también LoRa porque es muy estable, es muy robusto en los diseños en los que se tienen. No se cambian muchas cosas en esa parte de la tecnología. Entonces las actualizaciones de firmware son muy bajas, son muy pocas. Muy bajo consumo de energía, otra característica importante. O sea, en algunos escenarios con una batería AA o AAA yo podría tener una prestación de un endpoint por alrededor de un año, perfectamente, dependiendo también de la tasa de actualización de las medidas que tiene. Pero sí, energéticamente es muy eficiente. Y sobre todo, largo alcance, lo que habíamos dicho, ¿no? Long range. Entonces, un largo alcance, superficies y espacios muy grandes. Algunos tips para los que quisieran de pronto considerar LoRa como la tecnología a usar en sus
proyecto, si es un proyecto particular y estás pensando en LoRa, ten en cuenta que cuanto menor es el tamaño del mensaje que el dispositivo envía, también es mayor su alcance, ¿cierto? Y obviamente cuando tengo dispositivos más cerca al gateway LoRa, pues puedo también utilizar data rates mayores, o sea, puedo enviar también mayores, yo puedo poner mayores frecuencias de actualización de la medida, ¿cierto? Porque está también más cerca ese elemento, el gateway. Bien, Igor, el agronegocio entonces, ¿cómo puedo ver una aplicación de LoRa ya en el mundo de agronegocio? Entonces, ¿cómo puedo entenderlo? Entonces, voy a tener una combinación de dispositivos con largo alcance, bajo consumo de energía, fácil de implementar, un bajo costo, ¿cierto? Siempre hemos hecho mucho énfasis en que lo bonito del IoT es que yo estoy hablando de cosas que son tecnológicamente muy complejas, pero que son económicas. Ya no es más los sistemas de control de los años 90, del 2000, que eran muy costosos. No, yo estoy hablando ya de dispositivos endpoint que incluso una pequeña y mediana empresa del agro podría considerar implementar este tipo de proyectos. El tema del costo se convierte también en una ventaja, incluso hacer análisis de datos con foco en eficiencia. Entonces yo con esos sensores leo los datos que me interesan y entonces puedo tomar decisiones, analizar esa información. Y es verdad, y con estos equipos confiables, Miguel, y tanto confiables y con bajo consumo de energía, llevan un bajo mantenimiento. Entonces, así ahorramos, además de costos, también el tiempo de operación local y zonas remotas. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Exactamente, sí, muy bien. Bueno, y entonces, repitiendo un poco lo que ya habíamos conversado, eh, el protocolo LoRaWAN es un protocolo abierto, una cosa que es muy interesante y muy importante utilizar protocolos abiertos en Paracom. Nosotros consideramos que esa es la vía, utilizar protocolos abiertos. Eh, la opción de utilizar protocolos abiertos también permiten que incluso usando un gateway de COM tú vas a tener la posibilidad de conectar endpoints y sensores de terceros siempre y cuando utilicen el protocolo LoRaWAN. Entonces, y además de eso, no tener la necesidad de pagar licencias para utilizar un determinado protocolo. Entonces, eso también es una ventaja como fabricantes de hardware y pensando también en nuestros integradores, queremos siempre ofrecer la mayor disponibilidad de recursos y también el menor costo. Entonces, en ese sentido, por eso escogimos LoRa, aunque también tenemos en nuestro gateway la posibilidad de utilizar también el protocolo Zigbee, ¿no? Entonces, en este caso, el agronegocio, pues obviamente es mucho más interesante LoRa por lo que hemos comenzado, por las características que hemos conversado en este webinar, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea? La idea es que vamos a tener muchos devices, muchos endpoints, ¿cierto? Cada endpoint con sus sensores conectados de forma inalámbrica a un gateway LoRa y este gateway LoRa mandando esas informaciones de telemetría que se reciben a través de una red de internet que puede ser una red Wi-Fi, puede ser una red celular 3G o 4G o puede ser incluso un cable un cable Ethernet, ¿cierto? Y vía IP vamos a mandar entonces esas informaciones de lectura de telemetría de cada uno de esos dispositivos y lo vamos a mandar a dónde? Lo vamos a mandar a un network server. Ese network server es el controlador de toda la red, ¿cierto? Una de las cosas interesantes del protocolo LoRaWAN es la descripción del network server, es un elemento muy importante este network server porque te permite también incluso ellos pueden medir, el network server puede medir vías alternativas de transmisión de paquetes, puede incluso medir la calidad del servicio, saber por ejemplo cuál es el nivel de señal en decibeles de cada uno de los sensores y tomar decisiones con respecto a eso. Entonces
es algo bien, bien interesante. Yo creo que vamos a hacer un video exclusivamente hablando del tema del network server porque es algo, es un concepto dentro del mundo IoT que es muy importante de entender y comprender bien lo que es el network server. Y entonces finalmente el network server conecta también a la nube de aplicaciones, que es este elemento que finalmente es el que da la inteligencia y el que muestra también el dashboard para nuestro cliente. Él va a poder ver un dashboard cada una de esas lecturas y va a tener un histograma y va a tener ese tipo de gráficas y de indicadores que le va a permitir finalmente aplicar su conocimiento y su experticia para poder tomar decisiones referentes al negocio, ¿cierto? Hay nubes de aplicaciones que también de alguna manera tienen un grado mayor de inteligencia y pueden incluso tomar decisiones por la persona, ¿no? Entonces pueden utilizar inteligencia artificial, machine learning y buscar la manera de entonces ayudar y asistir en ese proceso de toma de decisiones de forma automatizada. Bien, y hablando un poco más del network server, este network server puede estar externo o puede estar interno. En el caso del network server externo, hay muchas operadoras, muchas carriers que están haciéndose de sus propios network server para ofrecer esos servicios utilizando tecnologías como LoRa, ¿cierto? Entonces ya prácticamente el cliente solo tendría que comprar los gateways y si tiene cobertura de algún operador en el lugar donde está, él puede utilizar el network server del operador. Ahora, en el caso de nosotros, en el caso de Comp, nosotros tenemos la opción de que nuestros gateways, nuestros ITG, por ejemplo, tiene internamente un network server. Entonces, sea que lo uses o no, pues tienes ese recurso incorporado en el gateway. Entonces vas a tener ese nivel de control y de inteligencia sobre los dispositivos LoRa, ¿cierto? Sobre los endpoints de una manera local. O sea, no vas a necesitar un network server externo. Dentro del mismo gateway viene un network server y nosotros podemos entregar la información directamente vía protocolos como HTTPS o como MQTT directamente a el application server o la nube de aplicaciones que hayamos conversado. Entonces serían los dos escenarios, con network server externo, con network server interno, teniendo en cuenta que nuestro gateway tiene un network server interno que también puede ser deshabilitado. Si quieres utilizar un network server externo también lo puedes utilizar, pero él viene con el recurso incorporado. Que esto trae este network server indebido en las zonas de baja densidad de gateways. Esto trae una simplicidad para armar la arquitectura de red LoRa que también es muy válida, ¿no? Entonces ya tiene todo embebido, ya tiene todo proveído por nosotros. Sí, en el caso, por ejemplo, de las fincas y haciendas que están de pronto en lugares donde no hay muy buena cobertura, a veces no hay ni siquiera buena cobertura de telefonía celular. Ahora imagínate de una red como LoRa. Entonces vamos a poder montar nosotros mismos nuestra propia red con nuestro propio network server y lo único que vamos a necesitar es la conectividad, que puede ser vía 3G o 4G o puede ser vía cable al internet, ¿cierto? A esa nube de aplicaciones que la tenemos que conectar vía internet. Hemos visto también algunos clientes que utilizan el mismo dashboard del gateway y toman las lecturas del mismo dashboard del gateway. O sea, reconocen su poca capacidad de cobertura de internet, pero sin embargo utilizan el equipo para tomar las lecturas directamente del equipo, ¿cierto? O pueden incluso montar una aplicación local, un dashboard local. Entonces ellos tendrían una aplicación en un servidor local en la hacienda, en la finca, y podrían acceder a estas informaciones en un dashboard pero de forma local. En ese caso el software como tal, la aplicación estaría almacenada localmente, no se conectaría a una nube como tal. Es otra opción, ¿cierto? Lo importante es eso, dar opciones para que nuestro cliente pueda lograr el objetivo que necesita, que requiere. Muy bien, y
continuando con ese tema de las aplicaciones, podemos también ver el tema, por ejemplo, de sensores de temperatura que permiten enviar no solamente temperatura, sino humedad, perdón. Son sensores de humedad y temperatura que te pueden entregar informaciones muy precisas de la cantidad de agua por volumen de tierra que tienes en tu terreno. Entonces estas informaciones son muy importantes porque te van a permitir tomar decisiones acerca de la irrigación y te van a permitir mantener esas condiciones que tú necesitas para que el cultivo tenga las condiciones óptimas para su crecimiento y desarrollo. Unidades de meteorología que te permitirían medir temperatura exterior, humedad relativa del aire, presión atmosférica, radiación del aire, velocidad del viento, dirección del viento. Entonces, fíjate que hay mucha información. Esas informaciones obviamente son mandadas de forma inalámbrica. Eso es otra de las ventajas, ¿cierto? El hecho de que sea inalámbrica y que tengas largas distancias. Estamos hablando de que el protocolo LoRa, siempre hablamos como de un rango, ¿no? Porque va a depender de muchas cosas. Pero estaríamos hablando siempre entre unos 3 a 5 kilómetros. Es lo que nosotros en COM hemos visto que funciona muy bien, ¿cierto? Estoy hablando de radio, ¿no? Un radio, imagínate un radio de entre 3 y 5 kilómetros, ¿cierto? Aunque el protocolo describe la posibilidad de manejar hasta 10 kilómetros, el protocolo LoRaWAN. Entonces es bien interesante porque sí, son precisamente el tipo de aplicaciones en donde necesitas estas grandes distancias, donde LoRa aparece muy bien. Bien, y entonces aquí en esta imagen se muestra, ¿no? Va a tener muchos sensores distribuidos a través de este terreno. Y voy a tener un gateway que incluso puede ser un gateway. Este gateway que aparece en la foto es el gateway de interiores, pero también tenemos un modelo de gateway para exteriores. Entonces este gateway va a recibir esas informaciones que llegan de forma inalámbrica de cada uno de esos sensores y de esos endpoints. Y entonces él va a estar ubicado en este lugar en donde tenga una conexión a internet, o donde tenga la mejor señal de GSM posible, de telefonía celular. Y entonces él se va a encargar de hacer ese procesamiento de los paquetes en una pierna hablando con tecnología LoRa y en la otra pierna entonces hablando ya como tal utilizando una tecnología IP pura, en donde vamos entonces a mandar esos datos a esa nube de aplicaciones, esos paquetes de telemetría a esa nube de aplicaciones. Entonces ya estaríamos hablando del MQTT broker, en el caso en que sea MQTT o el servidor HTTPS, ¿cierto? Entonces él se va a encargar de gestionar todo, o sea, todo lo que tiene que ver con seguridad a nivel de LoRa, ¿cierto? Seguridad, conectividad, tasas de refresco, y a nivel IP todo lo que tiene que ver con conexiones a la nube de aplicaciones, ¿cierto? Entonces es una cosa bien interesante lo que hace nuestro gateway, le da una versatilidad bastante grande. Muy bien, y entonces siempre teniendo en cuenta de que todo esto se hace con la idea de economizar agua, puede ser una aplicación importante, mejorar la rentabilidad del negocio, aumentar la producción, o sea, la capacidad de, como tengo más, por decirlo así, tengo más formas de medir, tengo más ojos sobre las mediciones, entonces también podría aumentar el volumen de la producción. Tengo también, incluso, obviamente también una mejor calidad de producto, porque estoy utilizando técnicas de control automático para mi producción agrícola, entonces también eso me va a permitir también mejorar la calidad de mi producto. Bien, y tienes también la opción no solamente de monitorear remotamente, sino también de decidir y tomar acciones de forma automatizada. Entonces tenemos uno de nuestros endpoints, es un actuador. Este actuador te permitiría entonces poder
controlar algún proceso, ¿cierto? Obviamente son procesos on-off, por ejemplo, el goteo, la irrigación, la aspersión, incluso controlar también el encendido de los dispositivos móviles de riego, el encendido y el apagado, ¿no? Entonces, este endpoint también hace parte de nuestro portafolio en la familia IoT y él te permitiría controlar. Entonces, puedes dar órdenes como activar o desactivar un sistema de irrigación para poder en todo, por decirlo así, gatillado por la humedad del terreno o por la temperatura del terreno. Entonces, ese tipo de acciones puedes tomarlas de forma automatizada. Bien, y en esta foto vemos toda nuestra familia de gateways y endpoints que hoy en día, bueno, tenemos un poco más de esos que aparecen ahí. Serían como los primeros elementos de la familia de IoT de Comp. Podemos ver nuestro gateway ITG 200, la versión indoor, y tenemos también la versión outdoor de nuestro ITG 200 con sus endpoints y sus sensores, ¿cierto? Comp tiene entonces toda una gama de dispositivos relacionados con el mundo IoT que va a atender las necesidades y los requerimientos de ese mundo del agronegocio. Exacto, Miguel, y todo con precios y todo disponible para proveniente en su región. Entonces, podremos ayudar en su proyecto, su cotización. Tenemos todos los elementos ya en nuestra línea de productos liberados comercialmente, ¿sí? Perfecto. Bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden dejarnos su inquietud, pueden enviárnoslas vía entrenamientos@com.com. Pueden hacer llegar todas sus preguntas y sus inquietudes. También pueden dejarlo en los comentarios en nuestro canal de YouTube internacional. Pueden dejar sus comentarios, nosotros estamos muy atentos y vamos a contestar cualquier inquietud, o pueden entrar en contacto con nosotros directamente. Aquí tenemos pues todos los teléfonos de nuestra sede matriz, nuestra oficina en San Paulo, pero también el correo electrónico de ventas internacionales y también el correo electrónico de entrenamientos también, que es entrenamientos@comp.com y academia@comp.com. ¿Ok? Igor, muchas gracias nuevamente. Otra entrega de esta serie de webinars del mundo IoT. Muy agradecido, muy complacido por tu compañía. Miguel, yo agradezco por la atención de todos, te agradezco una vez más por la invitación y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego a todos y muy buenos días. Perfecto, exactamente. Que estén muy bien y hasta una próxima entrega. Chao, chao.